La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Hola, soy Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña. Este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy lleva por título En Movimiento, y esto hace referencia a esa acción sin la cual sería impensable la vida, porque se mueven los animales en busca de alimento o de refugio, pero también se mueven las plantas cuando buscan al sol. Nos movemos nosotros, los seres humanos, por deseo o por necesidad. Se mueve también la tierra bajo nuestros pies. Así que el movimiento está en todo y en todos. Y para conversar sobre este tema, sobre el movimiento de nuestros cuerpos y de las capas de nuestro planeta, nos acompañan esta mañana la bailarina Doris Campbell y el geólogo Marino Proti. Muchas gracias Doris, muchas gracias Marino por acompañarnos este lunes en Amplify Radio. Gracias. Muchas gracias a usted más bien por esta invitación. Muchísimas gracias, Jürgen. Es un placer tenerlos por acá. Vamos a comenzar con las presentaciones, como corresponde, comentándoles a quienes nos escuchan que Doris Campbell es graduada en Ciencias y Letras del Conservatorio Castella con especialidad en Artes Dramáticas. Cursó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y llevó cursos de danza en la Academia Alvin Ailey del American Dance Theater de Harlem, en los Estados Unidos. Se ha desempeñado como actriz de teatro y de cine. Actuó, por ejemplo, en la película Eulalia del año 1987. Ha participado en diferentes festivales artísticos internacionales como intérprete y ha sido formadora del Taller Nacional de Danza de Costa Rica desde 1983 hasta la actualidad. Doris ha sido bailarina de la compañía de danza universitaria, del grupo Danza Avent y de los de En Medium, entre otras agrupaciones, con las que ha realizado giras a países como México, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra y Sudáfrica, entre otros. Recientemente recibió el premio a la mejor intérprete femenina del Festival Nacional de Coreógrafos por su trabajo en la pieza Awake, dirigida por Jimmy Ortiz. Gracias otra vez, Doris, por estar aquí. Creo que sería muy interesante que nos contaras, después de una carrera de 4 décadas como bailarina, ¿por qué dirías que es importante la danza y en general el movimiento del cuerpo? Es importante y lo ha sido para mí el estarme moviendo, porque es una forma también de expresar tantos sentimientos como el sentir de cosas que uno de pronto quisiera expresar, ¿verdad? Por medio del movimiento, aparte de trabajar físicamente tu cuerpo, ¿verdad? De una manera en la que se desarrollan tanto tus músculos como todos los sentidos. Siento que es importante no solamente para uno como adulto, ¿verdad? Como una persona mayor de edad, sino que creo que es importantísimo también que se pueda meter a niños, porque les ayuda tanto al estudio, y yo lo he comprobado a lo largo de todos los años que yo he estado trabajando dentro de la danza, ¿verdad? Y he trabajado también con niñitos desde los 3 años, que eso les facilita a ellos mucho más a la hora de estudiar, de memorizar, de tener sus tareas en la escuela, y tanto en la escuela como en el colegio y como en todo esto, pues es un motor, es una fuerza como para el desarrollo integral de una persona, a todo nivel, tanto a nivel físico como a nivel mental. Bueno, creo que sobre eso, por supuesto, podríamos hablar mucho más, podríamos entrar en detalle, seguramente lo vamos a hacer,
Pero de momento voy a presentar a nuestro otro invitado para ya abrir la conversación, que nos contó que lo suyo no es el movimiento del cuerpo, pero sin duda sí el movimiento de la Tierra o de las capas de la Tierra. Marino Proti es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica y director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de esa universidad. Cuenta con un bachillerato en Geología de la Universidad de Costa Rica, un posgrado en Sismología en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica de Tsukuba, en Japón, y una maestría en Ciencias de la Tierra y un doctorado en Geofísica de la Universidad de California en los Estados Unidos. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, el Premio Embajador de la Unión Geofísica Americana y es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias. Estudia los procesos de subducción que generan grandes terremotos y logró que el segmento de subducción de Nicoya fuera escogido como uno de los 2 laboratorios mundiales para estudios de sismogeneración. Así, debido a la cercanía de la red con la fuente, el terremoto de Nicoya del 5 de septiembre de 2012 se convirtió en el terremoto de subducción mejor registrado en el mundo hasta esa fecha. Marino, otra vez bienvenido. Hace un ratito Doris nos hablaba brevemente sobre la importancia del movimiento del cuerpo y sería muy interesante si pudieras referirte de manera breve también a las razones y a la importancia de los movimientos de la Tierra. Sí, tal vez lo importante es lo que mencionaste al principio, de que sin movimiento no hay vida. Y fue precisamente el movimiento que sea al interior del planeta el que generó las condiciones para que existiera vida en este planeta. Cuando se formó el planeta eran partículas pequeñas que fueron todas juntadas por gravedad, era prácticamente una bola de roca fundida. Los elementos más pesados se fueron al centro, comenzó un proceso de convección que empezó a liberar los materiales más livianos, se desplazaban, estaban en movimiento hacia la superficie. En un principio no había una atmósfera ni se podía retener porque las tormentas solares simplemente las barrían, pero precisamente ese movimiento, el colapso de todo el hierro hacia el núcleo del planeta, generó una condición de un campo magnético en el planeta y ese campo magnético es el que produjo el escudo para proteger los gases de la atmósfera de esas tormentas solares. Entonces comenzó ya a tener una atmósfera el planeta, ese movimiento generaba la salida de agua de todos los sistemas volcánicos que se generaban en un principio en el planeta y fue aportando el agua. Y sobre esa agua comenzó a darse la vida, y la vida fue la que empezó a generar el oxígeno suficiente para que otras formas de vida se desarrollaran. Entonces, sin todo este movimiento, ni siquiera se podía pensar en vida en este planeta. Entonces, es algo más adelante podemos conversar sobre a qué lleva todo este movimiento más adelante en la evolución del planeta, pero lo fundamental es eso, mientras se esté dando todo este movimiento, se está liberando, se está formando atmósfera prácticamente en nuestro planeta, que es el ambiente en el que vivimos. Sin movimiento no hay vida, gran frase, ¿no? Creo que es un gran concepto en este momento todavía temprano del programa. Doris hablaba sobre la importancia de la danza en los niños y creo que sería muy interesante entrar un poquito ahí, detallar un poco lo que significa para ustedes o lo que ha significado en su experiencia el trabajo con niños, tanto en relación con la danza como pensando en la importancia de que los niños se acerquen a la sismología o a la vulcanología. Es un poco imitar también los movimientos de la tierra. Eso se ve muy reflejado en las danzas urbanas, por ejemplo. Cuando, digamos, hay muchos estilos, digamos, está el freestyle que llaman, ¿verdad? Entonces, ellos imitan en sus movimientos como corrientes eléctricas. Entonces hacen así, entonces pasa y le paso la electricidad a usted, ¿me entiende? O sea, es una forma también de moverse y ellos, los niños especialmente también, digamos, lo hacen espontáneamente. O digamos, te asusto, me muevo, me voy para acá, o ahora voy a hacer como movimientos fuertes de que soy un gigante, la tierra se mueve. ¿Cómo siento yo la tierra? La energía que me da la misma tierra, la vibración que eso genera, cómo me muevo. Entonces, porque uno muchas veces también la motivación que le da a los niños
como a los adolescentes y a los mismos adultos, ¿verdad? Pero sobre todo a los niños, es sobre los movimientos que uno puede tener. Bueno, si está temblando, ¿qué? Se mueve todo, se mueven las lámparas, se mueve la pared. ¿Cómo me muevo yo si estoy en una situación de esas, como para ilustrar un poquito más, digamos, el hecho de que yo me puedo mover de cierta manera dada la situación, como si estoy en el agua? ¿Cómo me muevo si estoy en el agua? Tiene uno otra forma, otra dinámica. A mí los temblores me dan pánico, por ejemplo, pero me dan pánico, ¿me entiendes? Me vuelvo loca. Pero sí, toda esa energía que me provoca todo eso. Entonces, a la hora de bailar, si yo tengo que hacerlo, lo voy a sentir como una cuestión de, no sé, de miedo, de temor, pero de las sensaciones también que me provoca todo lo que está a mi alrededor. No solamente lo que está en mi cuerpo, pero es como todo se mueve. O sea, de pronto, si yo veo un volcán que se empieza a hinchar, digo, ya me morí, ¿me entiendes? O sea, es como... Pero es como todas esas sensaciones que nos provoca la naturaleza y sobre todo la tierra, ¿verdad? Esa cuestión de qué me dice a través de mis pies, a través de mi cuerpo, cuando estoy tirada en el piso haciendo un movimiento. Hasta depende del mismo piso donde yo esté bailando. Si es este piso, si es una madera, si es tierra, o si tengo que moverme en el agua. Entonces, todas esas cosas y esas sensaciones, y por eso la importancia también de generar desde la niñez una relación con los elementos de los cuales disponemos para que ellos, dentro de su cosa, que a veces le decían a uno, es que usted es de esas personas que son muy distraídas. Lo que pasa es que los niños que son así también muchas veces están como... No es que sean distraídos, no es que sean personas que, como antes le decían, usted va para el aula diferenciada porque no se concentra y aquí que allá, y tal vez es porque tiene una persona que tiene tantas capacidades y está en tantas cosas al mismo tiempo que de pronto el hecho de bailar, el hecho de moverse o estar en música, como hablábamos, lo ayuda también a concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Y eso es lo que yo muchas veces le comento a las mamás o a los niños o a los chicos. Dice, es que ella va muy mal en la escuela. Lo primero que hacen muchas personas es decir, la voy a sacar de danza, porque saben que eso es lo que más les gusta. Entonces los castigan de la peor forma. Entonces le digo yo, pero no haga eso, por Dios. Le fue peor a la chiquita, obviamente. Y si no, me los llevan y hay mamás que llegan y me dicen, wow, ahora esta niña es excelente en la escuela, le va bien porque tiene estas cosas, la motivación de estar con otras, el moverse. Entonces yo sí creo que es muy importante y siento que efectivamente está muy ligado a nuestro sentir, sobre todo nosotros que vivimos llenos de volcanes y de movimiento y que las inundaciones, todas esas sensaciones las tenemos nosotros un poquito más cercanas. Sí, en la participación de los niños y los jóvenes en el entendimiento de procesos tectónicos, yo creo que ha ayudado mucho en este país a tener otra forma de actuar, de comportarse durante sismos. En los 80s, cuando empezábamos en el Opsicori, tuvimos una participación muy directa en los cambios en la currícula de la educación primaria y secundaria para introducir los temas de tectónica de placas en los cursos de primaria y secundaria. Y cuando se conoce el proceso y se le quita la mistificación de que es un castigo de Dios, es una cuestión divina, que no hay nada que hacer, se pierde el miedo en alguna forma. Entonces, ahora vemos, tiembla y los niños y jóvenes son los que se quedan más tranquilos, mientras las mamás y las abuelas pegan 4 gritos y bajan todos los santos. Doris, por ejemplo. Mi hijo más bien dice, uy, mamá, se agarra de la pared y dice, pero venga, tranquilícese, me dice. Sí. Le digo yo, no. Siéntalo, vámonos. disfrútelo. Sí, eso es lo que me dice él. Le digo yo, pero usted se volvió loco. Sí, no, es que es un cambio de actitud, es la forma de entender que es un proceso natural y como dice ahora, aquí cualquier cantidad de volcanes y van a seguir ocurriendo sismos, y hay que vivir con eso. Y si algunos lo disfrutan en buena hora, y aquí algo importante del movimiento es que si usted está en un lugar donde su vida peligra, donde hay un terremoto,
corra, ahí es movimiento. O sea, la idea esa de que está temblando, no se mueva, no, si su vida peligra y se ve que le va a caer algo encima, corra. Entonces ahí es el movimiento, no para crear vida, sino para salvar la vida. Entonces es importante también saber cuándo es importante evacuar y cuándo no. O sea, en muchos casos, aquí en Costa Rica, difícilmente se puede justificar la evacuación de edificios porque se construye muy bien. Y realmente la evacuación es un proceso post-terremoto. O sea, mientras pasa el terremoto buscamos un lugar seguro donde no nos caiga nada encima. Esperamos que pase el terremoto y sí, evacuamos porque después hay que hacer una revisión de la estructura. Pero la evacuación durante el sismo realmente no es, en un país como Costa Rica, donde no colapsan las estructuras, no es tan recomendable. Muy bien. Bueno, creo que ese es un gran cierre para este primer bloque. Decíamos que sin movimiento no hay vida, pero también en algunos casos, en medio de un sismo, si hay que evacuar, el movimiento puede salvar la vida. Uh-huh. Muy bien, quedamos aquí de momento. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en La Telaraña, en un programa que hemos dedicado a conversar sobre el movimiento con la bailarina Doris Campbell y el geólogo marino Proti. Le solicitamos a Doris un tema musical y nos propuso escuchar Avalanche de Prince. Escuchemos. He was not, or never had been in favor of setting our people free. No, no. If it wasn't for the 13th Amendment, yes, sir, would have been born in slavery. He was not, or never had been in favor, no, of letting us vote. So you see, Abraham Lincoln was a racist, oh yes sir, who said you cannot escape from history. Like the snow coming down the mountain, it landed on wounded knee. Nobody wants to take the weight, the responsibility. Muy bien, esto fue Avalanche de Prince. Contanos por favor, Doris, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza tan hermosa? Porque él habla de una avalancha, está hablando de una avalancha de nieve, realmente él, pero lo está comparando con toda la historia de digamos, de los negros, de los afrodescendientes que viven en Estados Unidos, las cosas que han tenido que sufrir desde la esclavitud hasta los tiempos modernos,
que dice que es como una avalancha de cosas, que se desborda una cosa, lo cual produce otra cosa, después hay quietud, pero después esa avalancha puede volver a caer, se detiene por un momento, pero allá está. Y lo que no quiere decir que no haya terminado. Él hace mención de algunos políticos estadounidenses, ¿verdad?, a los cuales nombra la historia como tanto como algunos que tuvieron que ver con la esclavitud, como otros que abolieron ciertas cosas. Es una cuestión como muy de movimiento. Él habla también de que mucha gente se expresó no solamente hablando y diciendo cosas dentro de esos movimientos, sino con sus danzas, dependiendo del lugar donde estaban, su revolución, cómo se movían esas personas para tratar de transmitir tanto su felicidad como su descontento, desde ponerse ir a una manifestación, digamos, el hecho de que pareciera, pero es un poco coreográfico, el hecho de que todo el mundo grite en contra, que marchen, que de pronto se detengan, de pronto canten, de pronto hay danzas, la misma música tiene mucho de esas cosas de que todo se desgrana, ¿verdad? O sea, puede empezar como con una hojuela de nieve y después eso desemboca en un montón de cosas, que lo mismo podría uno expresarlo a la hora de moverse, cómo se mueve esa tierra, cómo me muevo yo, cómo expreso todo ese sentir de acuerdo a, desde que me sacaron, digamos, de mi tierra natal, desde África, porque no fue voluntario, y que me llevan a otro lugar, es mi tierra, no es mi tierra, ¿qué siento yo? Es un poco, por eso es que sentí que un poquito tenía que ver como con el tema de sentir la tierra, que es mía, que me hace moverme, que, ¿verdad? Es un poco eso. La avalancha como metáfora, ¿no? La avalancha como una metáfora, exactamente. Y relacionado con todo lo que tiene que ver con los movimientos y estas cosas, entonces él lo pone como una metáfora precisamente. Que esa cuestión de que caiga todo ese montón de nieve sobre enterrar ciertas cosas y después eso otra vez se vuelve a desboronar, ¿me entiendes? Es como la metáfora de un montón de situaciones que se dan a raíz de una cuestión que desemboca en, ya sea en una tragedia o en un montón de cosas buenas. Generalmente, y lo que hace es como desempolvar cosas o quitar cosas o hacer como un despertar, porque es como pasar de una etapa a otra. Ahora ya no está esto, ahora lo que quedaron fueron los escombros. Claro, el cambio, la transformación del espacio, definitivamente. Y bueno, hablar de avalancha y tener aquí a Marino sería desaprovechar la oportunidad para entrar un poquito más en el detalle o en la visión científica sobre el fenómeno. Sí, bueno, y no solo, digamos, las avalanchas de nieve como un colapso inmediato, igual hay deslizamientos de tierra o deslizamientos de roca que en muchos casos son también, digamos, tiene que haber algo que la gota que derrame el vaso. O sea, la cuestión, el sistema está ya en desequilibrio y lo que necesita es un detonante. Entonces igual pasa con las avalanchas de nieve, con los deslizamientos, un suelo muy muy saturado, mucha lluvia, está listo para deslizar en una ladera, por ejemplo, y todas esas cosas, digamos, son procesos superficiales, pero igual pasa con procesos más interiores, más endógenos, como la acumulación de esfuerzos en una falla. Es un proceso que lleva, digamos, en el caso de Costa Rica, la carga de las fallas que producen los terremotos más grandes lleva 40, 50, 60 años. Hay otras fallas, digamos, estas son las de la zona de subducción, principalmente el Pacífico, pero hay otras fallas al interior del país que duran 100, 150, 200 años o más. No sabemos ni siquiera cuáles son los periodos de retorno, porque el movimiento es muy lento. Pero el proceso es el mismo, tiene que haber una carga, tiene que haber algo en movimiento que esté cargando un medio y un punto, un umbral en donde ya el medio no soporta más y se da el colapso. Entonces es tanto interno con procesos endógenos como en procesos superficiales como avalanchas de nieve, de lodo, de deslizamientos de tierra, deslizamientos de rocas. Y ahora que hablas de deslizamientos,
Me pregunto por qué insistimos en vivir o en construir en zonas expuestas a este tipo de movimiento. Pienso, por ejemplo, en el túnel Surquí, ¿verdad? En la ruta Limón y en la cantidad de deslizamientos que se han presentado recientemente. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido en casos como ese? Sí, bueno, realmente hay esta idea, por ejemplo, de que la gente construye donde pasan las fallas. Que gente más tonta que construye donde pasa la falla, y tal vez es lo contrario. El proceso de la falla es un proceso que lleva mucho tiempo y por lo general crea valles, crea condiciones muy aptas para establecerse. Y por ejemplo, podemos pensar por ejemplo, en la falla San Andrés, por no mencionar casos de Costa Rica que los hay también. De donde pasa la falla San Andrés es un valle muy plano. Bueno, usted piensa que por ahí es un lugar apto para pasar una carretera, construye la carretera y después pone una gasolinera para dar servicio, y después la gente vive alrededor de la gasolinera y se comienzan a construir ciudades, y las ciudades se van construyendo a lo largo de esa carretera que se construyó. Pero no es que la gente se fue ahí porque estaba la falla, no, es que la falla creó los medios, las condiciones topográficas para que fueran lugares aptos para la construcción de ciudades. Igual, los procesos volcánicos generan suelos muy fértiles, entonces la gente va y cultivan esas laderas de los volcanes. Entonces van a decir, ¿por qué la gente se fue a vivir a una ladera donde le va a caer una colada de lava o un flujo piroclástico? Pero no se fue por eso, se fue porque las condiciones, los procesos tectónicos, volcánicos y sísmicos han creado condiciones aptas para que sean los mejores lugares para establecerse inicialmente. Y volviendo a la avalancha y a la idea de que se trata de un movimiento violento de tierra, yo le preguntaría a Doris sobre los movimientos violentos del cuerpo, sobre esto que hace un rato comentabas muy, muy brevemente, sobre la explosión o la necesidad de hacer que el cuerpo se manifieste de forma agresiva o de forma repentina. Es precisamente porque, como retomando un poquito el asunto de las avalanchas y las fallas y todo eso, de pronto puede ser como que esta cuestión de que el cuerpo está muy pasivo, ¿verdad? Pero de pronto en algún momento tiene que haber un movimiento, sucede con el mismo cuerpo humano. Entonces los movimientos violentos en la danza en general siempre se van a dar. Y todo depende también, a veces es a la vista del espectador que uno quiere causar ese efecto de que este movimiento que yo voy a hacer es un movimiento violento, aunque los hay, de hecho. Ocurren hasta accidentes uno bailando, ¿verdad? O sea, que es un movimiento violento o un movimiento fuerte o explosivo, digámoslo así. Pero para que eso se dé, tiene que haber un poquito de calma o tiene que venir un poquito de pasividad para que en ese momento el cuerpo responda a cierto estímulo o explote a un movimiento muchísimo más grande. En eso pues estriba mucho la habilidad tanto del bailarín como por supuesto del coreógrafo, en ese sentido, para lograr saber explotar todo ese tipo de movimientos físicos que a veces se dan además espontáneamente sin necesidad de tener una guía. De pronto yo puedo llegar y ¡pa! Y pego un brinco como una loca, ¿verdad? O ¡pum! Caigo tirada al piso, ¿me entiende? Uno de pronto sabe cómo hacer esas cosas o simple y sencillamente uno lo hace espontáneamente. El cuerpo necesita moverse. El cuerpo necesita y necesita reaccionar. Definitivamente. O sea, si estás muy pasivo, algo está pasando. Hay que moverse. Yo siento que el cuerpo necesita estar en ese flujo también para activar tu cerebro, ¿verdad? Y parece también que la Tierra necesita moverse, ¿no? Parece que no podríamos habitar un planeta inmóvil. Sí, mientras haya energía interna, mientras haya calor que tenga que escapar del interior del planeta, el movimiento continuará. O sea, prácticamente ese es el motor, es el proceso de enfriamiento del planeta, esas corrientes de convección que hacen ascender material caliente a la superficie y descender material frío al manto. Eso es lo que mantiene en movimiento las placas y mantiene en actividad todo el planeta en términos tectónicos. Sin ese movimiento no pasa nada. O sea, volveríamos completamente estáticos.
Muy bien. Es lo mismo como con el cuerpo, ¿verdad? O sea, la tierra desde el centro, el cuerpo, uno desde adentro tiene que, o sea, porque siempre está en movimiento, el cuerpo está, ahí algo está pasando. Entonces uno tiene que salir en algún momento toda esa energía porque están surgiendo cambios también dentro del mismo cuerpo de uno. Bueno, creo que estamos llegando en este segundo bloque a una idea que ya podíamos imaginar, que es que los movimientos del cuerpo y los movimientos de la Tierra tienen muchas cosas en común y se producen por razones similares. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre movimientos, sobre danza, sobre volcanes, sobre sismos, con la bailarina Doris Campbell y el geólogo Marino Proti. Hace unos minutos escuchamos a Prince, por sugerencia de Doris, y ahora Marino nos propone escuchar Going to California, de la banda británica Led Zeppelin. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. I'll meet you up there and the path runs straight and high. Find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard as it seems. Esto fue Going to California de Led Zeppelin. Contanos por favor, Marino, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Sí, bueno, Led Zeppelin es una super banda, marcó historia y
produjo una cantidad enorme de obras de arte, que realmente son obras de arte musicales. Y esta canción en particular, un poco la relaciono con mi experiencia. Bueno, en este caso alguien nos llevaba una muy buena vida donde estaba, decidió irse para California en un tiempo en donde, pienso yo, ambientado a finales de los 60, principios de los 70, todo el movimiento hippie, el movimientos sociales, de las luchas sociales y las mujeres con sus coronas de flores en la cabeza y esa radiación que salía a los ojos, y se va a California y lo pesca un terremoto. Entonces describe la situación del terremoto. Yo no llevaba una vida difícil ni nada, pero me fui a California y estando allá me tocó el terremoto de Loma Prieta, el de 1989, y justo a 5 millas, casi 10 kilómetros del epicentro, un terremoto muy violento donde yo estaba. Y entonces siempre hago esa asociación de esta canción y la descripción de cómo tiembla y cae en una grieta y tratan de rescatarlo y todo esto. Hice la asociación. Y hay muchas otras canciones que tienen relaciones con terremotos, cuando pasa el temblor, por ejemplo. Claro, de Soda Stereo. Y esa es la relación que hice. Y la banda me encanta, todas las canciones de Led Zeppelin son fabulosas realmente. Y es una canción que también hace alusión a otra forma de movimiento, que es el viaje, ¿verdad? Que eso es otra forma de movernos. Y creo que sería muy interesante saber para ustedes qué tan importante o tan valioso puede ser puede ser el viaje. ¿Qué tan importante es ir de un lugar a otro y conocer en algunas ocasiones incluso una cultura distinta? Si me permite, digamos, es muy importante, muy útil, o sea, el exponerse a otras culturas, el visitar otros lugares, ver gente diferente, son situaciones, digamos, que le van a uno llenando la vida de experiencias y enfrentarse a situaciones de diferentes maneras. Es muy diferente cuando estos viajes, digamos, yo promuevo mucho en los niños y jóvenes la carrera científica, porque es una carrera llena de satisfacciones, y difícilmente un científico piensa cuando se levanta la mañana: qué pereza, tengo que ir a trabajar, porque no va a trabajar, va a seguir haciendo lo que disfruta, y además le abre las posibilidades de viajar por todo el mundo. En las ciencias prácticamente se está viajando por todo el planeta, y en la gran mayoría de los casos ni siquiera uno tiene que pagar por esos viajes, simplemente se los financian. Entonces es una oportunidad muy buena para conocer el mundo y exponerse a otras culturas. Lo triste, la diferencia es cuando la gente tiene que emigrar por otras razones, por situaciones económicas, por situaciones políticas, y aquí en Costa Rica lo hemos vivido en todos los procesos. O sea, vivimos las migraciones de Sudamérica durante las dictaduras militares y las migraciones de centroamericanos a Costa Rica durante dictaduras militares. Ahora las vivimos por problemas económicos y son situaciones en donde no es la opción. O sea, la gente no escogió viajar porque quería viajar, sino porque fueron forzados. Entonces son dos situaciones, siempre es parte del movimiento, y realmente la migración es algo que hemos hecho durante toda la vida de la humanidad, y difícilmente alguno de nosotros aquí es oriundo. O sea, de alguna forma vinimos de algún otro lado. Bueno, yo pienso que también, o sea, el hecho de viajar, conocer otras culturas es súper importante. Le cambia a uno la forma de ver las cosas, aprende uno diariamente. El hecho de salir del país y ir a compartir además sus conocimientos, como en mi caso, tal vez en cuestiones más que todo artísticas, siempre es una cuestión de aprendizaje. O sea, vamos a decir de que, digamos, tal vez y sea más fácil viajar si estoy dedicada a las ciencias, que tal vez si estoy dedicada a las artes. Todo depende además con qué intensidad yo estoy metida. Yo puedo decir que yo viajé mucho, pero no todos los artistas pueden decir que viajaron lo que yo he hecho, lo que yo he viajado, las experiencias que he tenido en otros países. Uno llega a un punto en que hace como una cuestión comparativa de cómo estamos nosotros y mira, estoy aquí en Sudáfrica.
¿verdad? Es otra cosa, otra forma de moverse, otra forma de caminar, otra forma de mirar, otra forma de relacionarse. Eso lo llena uno además tanto también en su aprendizaje como artista, como bailarina a la hora de moverse. Uno recuerda ciertas formas de... No es lo mismo ver a la gente caminando en Jamaica que verla caminando en San José. No es lo mismo ver a un chino caminando que ver a un negro o que ver a un... ¿Me entiendes? Todas esas cosas es bonito, le llenan a uno. Yo también puedo decir que yo amo mi trabajo. Amo lo que he hecho toda la vida, a pesar de que, como muchos dicen, de pronto de ahí, ella escogió ser bailarina, seguro se está muriendo de hambre. Pero viera que no, o sea, sí hay que trabajar mucho, pero yo toda la vida, como yo le digo a la gente cuando le dicen a las chicas de pronto que jamás piensen en dedicarse a eso porque se van a morir de hambre, digo yo, pero si yo toda la vida me he dedicado a esto y he viajado, he conocido gente, hago lo que me gusta, bailo, entonces es una cuestión también de entender de que además las cosas han ido cambiando con el paso de los tiempos. Ahora la gente ya no piensa, ahora hay un movimiento mucho más grande en cuanto a danza en este país. En aquellos tiempos míos no había tanta gente que estuviera metida en eso. Primero porque estaba dirigido a cierto grupo social de personas. Era poco lo que algunas personas que no tuvieran dinero, digamos, pudieran dedicarse. Ahora existe accesibilidad y ¿cómo se llama? Pues me parece interesante el hecho de seguir caminando por el mundo. Todos, ni nadie pertenece aquí, yo siempre digo, es más, es horrible y voy a hacer mención de eso, porque cuando yo he salido de viaje, a mí nunca nadie me pregunta que si soy de Costa Rica. Siempre me preguntan que si soy de cualquier otro lado, ¿me entiende? Entonces yo digo, yo soy del mundo. En algún momento empecé a decir, yo no soy de África, o sea, soy de África, o sea, sí, no soy de ahí, pero si me oían hablar, porque me pasó en varios lugares muy lejanos, entonces sí me identificaba, decía, disculpa, vos sos de, y yo dije, dice, de Costa Rica, y le digo yo, sí, me dice, con solo escucharte hablar. Hay cosas que lo caracterizan a uno. Me pasó en España, me pasó en África, imagínense, porque encima yo hablo muy duro, ¿verdad? Y entonces llega una gente de Cartago, y siempre la gente de Cartago. Doris, hay algo interesante ahora que decís que te has dedicado a la danza toda la vida y al principio mencionábamos que muy recientemente recibiste el premio a la mejor intérprete femenina en el Festival de Coreógrafos. Generalmente se asocia a la danza como una actividad que tiene un tiempo muy corto para los intérpretes, se asocia a los bailarines con los futbolistas y se dice, bueno, tienen una vida que en el mejor de los casos termina cuando cumplen 30 años, ¿no? Más o menos, sí, ¿verdad? Sí, porque es que uno es un deportista de alto rendimiento. Entonces uno realmente tiene que entrenar como un jugador de fútbol. Realmente yo me levantaba y a las 8:30 yo estaba entrenando, hacía una clase de contemporáneo y después hacía una de ballet. Y después ensayo y después vaya a dar clases. Entonces yo llegaba agotada, el cuerpo se acostumbra, pero sí el cuerpo sufre un desgaste mayor que el de una persona que se dedica a otra cosa que no tiene que ver con actividad física, sobre todo en el caso de un bailarín. Uno es un atleta de alto rendimiento, hay que darlo todo. Definitivamente, pero perdón, en tu caso, esa idea de una vez que el bailarín cumple 30 años, se acaba su carrera, no se cumple para nada. Bueno, yo seguí un poquillo ahí, un poquillo no, siempre seguí entrenándome y dando clases, tratando de mantenerme activa dentro del medio. Obviamente ya no bailaba tanto como yo quisiera, ¿verdad? Después de que cumplí, pero estoy hablando de que yo dejé de bailar, digamos así, como con un grupo y todo como a los 45, 48. Cercana a la media teja, ¿verdad? O sea, y ya después ahí el cuerpo, cuando uno deja de tener tanta actividad, obviamente también el cuerpo como que se asienta un poco, entonces uno se empieza a volver un poquillo más perezoso, primero porque no tengo el compromiso de que pertenezco a un grupo, digámoslo así, entonces y después el mismo cuerpo te va diciendo, haga esto, no haga esto, pero entre menos uno haga, menos cosas uno puede hacer.
Y el hecho de que yo después de tanto tiempo, porque sí seguía haciendo cosas dentro del ambiente artístico, pero cosas pequeñitas que me llamaban, pero yo siempre trataba de estar ahí. Yo dije, si voy a bailar, o sea, tengo que darlo todo, porque yo no voy a salir después de no sé cuántos años, como 15 años, de no pararme en un escenario a bailar, por así decirlo, no salir haciendo ahí, ¿verdad? Yo no quiero que la gente ni diga, pobrecilla, está muy vieja, o de ahí es que hay que ver la edad que tiene. Yo digo, no, si lo voy a hacer, lo hago bien, y si mejor no hago nada. Entonces, de eso se trata también, un poco como el sentir de que lo voy a dar todo. Yo no quiero que la gente me recuerde como la última aparición en la que hice, pobrecita, lo que podía hacer. Yo quiero que me recuerden siempre como una persona que lo da todo, como en cualquier profesión y cualquier cosa que uno ama. Entonces, yo me puse las pilas y de ahí sacamos adelante este proyecto que, a pesar de todo, sin un coreógrafo como un Jimmy Ortiz, yo creo que no hubiera sido posible. Claro, están las ganas de uno de hacer las cosas, pero tuve la dicha además de poder bailar bajo la dirección de un coreógrafo como Jim. Muy bien, y pensando en los premios que han recibido recientemente ustedes, y al principio yo mencionaba que Marino recibió el premio embajador de la Unión Geofísica Americana, y eso ocurrió recientemente. Creo que sería interesante que nos contaras no solo sobre ese premio, sino sobre lo que puede significar, digamos, en un ámbito local o profesional. Sí, tal vez lo veo más como un reconocimiento al país, porque es una organización, se llama Unión Geofísica Americana, pero integra a científicos de todo el planeta. Más de 167 países están representados en esa unión. Son varias decenas de miles de científicos en todos los campos de ciencias del espacio, ciencias de la Tierra, ciencias atmosféricas, geofísica en general, y que reconozcan ahí un tico simple de que salió de algún lado, es porque Costa Rica hizo un cambio muy muy importante de abolir el ejército e invertir todo ese dinero en educación y en salud. Y muchos hemos podido llegar a ser científicos, a hacer muchas cosas porque sacamos ventaja de esa situación. Veníamos de familias pobres con muchos hermanos y todo, y este país dio las condiciones para que alguien pudiera hacer lo que quisiera hacer y pudiera estudiar, se mantuviera saludable y pudiera hacer un poco lo que yo hago, que lo que yo hago no tiene nada de extraordinario, realmente es algo que me gusta, me apasiona y tengo todos los medios, el país me ha dado todos los medios para hacer la investigación. Entonces, más que el reconocimiento a mí, es el reconocimiento al país que tomó esa orientación el punto clave de quiebre fue eso, fue abolir el ejército. Cuando no se desperdicia recursos en defensa y no se tiene un ejército, no se tienen que justificar las guerras para justificar la existencia del ejército. Entonces eso nos han mantenido nosotros en una burbuja que, a pesar de todos los conflictos y todo lo que pasó durante la Guerra Fría y durante todas las dictaduras militares en Sudamérica y en Centroamérica, Costa Rica siempre fue una burbuja y no fue afectado. Nosotros seguimos vidas completamente normales, con salud, con educación, porque había ese recurso y no había el recurso del ejército, que no es un recurso, es un desperdicio. Entonces, para mí, yo lo veo eso más como un reconocimiento, que a nivel mundial se reconozca un premio, no a una persona, sino a un país, a Costa Rica, por ese cambio que hizo. Sí, dice Marino, el cambio o el momento clave fue la abolición del ejército. Yo, jugando con el título de nuestro programa de hoy, el tema, diría, el movimiento importante, el movimiento estratégico fue la abolición del ejército. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de un programa de La Telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el movimiento con la bailarina Doris Campbell y el geólogo Marino Proti. Nuestra invitada ausente de hoy, que sabe mucho sobre el movimiento, sin duda, es la corredora María Lorena Ramírez,
de 27 años, que pertenece al grupo indígena mexicano de los Rarámuri y que se dio a conocer internacionalmente en 2017 cuando ganó una carrera de 100 kilómetros, la ultramaratón de los cañones de Huachochi. Y además ganó esa carrera corriendo con guaraches, con su vestido tradicional, sin ningún tipo de equipamiento deportivo. Los Rarámuri viven en la Sierra Tarahumara de México, en el estado de Chihuahua, y su nombre significa precisamente los de los pies ligeros. Parece que es un pueblo que ha corrido ancestralmente y que se reconoce precisamente por esa capacidad, por la capacidad de recorrer grandes distancias. En el año 2019, el cineasta Juan Carlos Rulfo viajó a la Sierra Tarahumara y dirigió un documental que se titula Lorena, la de los pies ligeros, que puede encontrarse en la plataforma de Netflix. Desde el inicio de su carrera deportiva, Lorena ha ganado 5 veces un ultramaratón de 100 kilómetros. ¿Qué piensan? Qué carga. Qué chiva. Exacto. Qué valiente. Impresionante. Qué chiva y qué valienta. Porque, me imagino que es una cuestión también a nivel físico, que natural, que debe tener la tribu a la cual ella pertenece, ¿verdad? Para aguantar. Y bueno, si es una tribu que además lleva ese nombre, la de los pies ligeros, alguna cuestión especial tendrá, ¿verdad? Como lo tienen algunas otras culturas y otros cuerpos, dependiendo de dónde vengan. Uh-huh. Porque yo pensaría de pronto ella al competir en una maratón no es lo mismo que yo lleve unas tenis bien puestas y que eso me ayuda. Algunas tienen aire y tienen cosas a ir a, no sé, como en la danza, ¿verdad? No es lo mismo bailar descalzo que bailar con zapatos. O sea, no es lo mismo para nada. Y si usted me pregunta, yo prefiero bailar con zapatos que bailar descalza. Entonces, le aplaudo realmente. Es una cuestión muy, muy especial, diría yo. Sí, a mí me causa intriga el por qué corren, por qué esta comunidad, este grupo nativo tiene esa tendencia a correr. Sería interesante explorar que en sus orígenes, por qué esa necesidad de correr. Sí, habría que preguntárselo. En realidad yo no tengo, yo vi el documental, no recuerdo si la respuesta a esa pregunta está ahí, pero creo que definitivamente habría que indagar un poquito, porque los de los pies ligeros, los Rarámuri, han corrido desde siempre, ¿verdad? Y ahora se vuelven un poco más conocidos precisamente a partir de la carrera de Ana Lorena. Les propongo, a propósito de nuestra invitada ausente y del tema que hemos tratado hoy, que escuchemos una canción de Jorge Drexler, del músico uruguayo, que se titula precisamente Movimiento y que además tiene un videoclip que protagoniza María Lorena Ramírez. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos. Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacío, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Esto fue Movimiento de Jorge Drexler, que asocia este tema, el movimiento, a las migraciones y a la transhumancia. Y nos dice, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. También dice, yo no soy de aquí, pero vos tampoco, lo que es una especie de provocación. Y me parece también muy oportuno, de manera que ustedes puedan comentarnos un poco. Creo que considerando los apellidos Campbell y Proti, está claro que ustedes también vienen de lugares lejanos. Esos apellidos nos hablan de largos viajes que se produjeron en el pasado desde África y Europa. ¿Qué podrían comentarnos al respecto? Sí, no, realmente que inclusive un país como Costa Rica, que tiene una población tan pequeña, nativa, y la mayor parte de la población es prácticamente europea o africana, y siempre, de cualquier gen, vamos a escarbar en la historia de nuestra genealogía algún ancestro muy cercano que viene de otra parte, y eso es, digamos, desde el puro origen del ser humano. O sea, cuando comenzó a caminar, se bajó el primate, se bajó del árbol y se convirtió en Homo sapiens y Homo erectus y comenzó a caminar y no habían fronteras. Y las fronteras fueron imposiciones que pusimos nosotros, fueron barreras que provocamos a las migraciones, y provocó un colapso tremendo en África, por ejemplo, en donde culturas nómadas que toda la vida se dedicaron a migrar, y se les restringió y se les puso barreras, cuando lo natural realmente es migrar, es moverse, es buscar, y ahora la situación con cambio climático nos va a obligar a migrar también, a buscar los lugares del planeta que sean más aptos para seguir viviendo y mantenernos como civilización. Entonces, en algunos casos es natural la migración, en otros casos lamentablemente es obligada, por cuestiones políticas, económicas o ambientales ahora, y seguiremos en movimiento. O sea, y será así para siempre. Así es. Sí, yo pienso que sí, que estamos en constante movimiento. Yo me pongo a pensar las personas que involuntariamente tienen que migrar, y que uno que, digamos, en este momento, pues está uno establecido por años de años, pero de igual manera
uno no es de aquí, ¿me entiende? Al final, por alguna razón, estamos aquí, yo me siento muy de mi país también y todo el asunto, pero venimos de grupos humanos nómadas que constantemente, entonces la cuestión de los apellidos uno de pronto los empieza a heredar por diferentes razones. Aquí en este país se da mucho también de que, digamos, la mayoría de los afrodescendientes tenemos apellidos en inglés, pero uno se va a Perú y se asustan de ver que yo tengo un apellido en inglés. Todos tienen apellidos en español, Pérez, Castro, o sea, entonces yo decía Campbell, ellos se asustaban. Pero todo tiene que ver con una cuestión de dónde venían mis ancestros. Si venían de África, después se los llevaron a Inglaterra, digamos. Entonces ahí adopta uno otro apellido. Después pasaron por aquí, por allá. Algunos de los dos lados, del lado de mi mamá y del lado de mi papá. O sea, venían de diferentes lados, no necesariamente los lados. Y la misma mezcla que hemos tenido en cuanto a raza ha provocado que, digamos, salgan apellidos raros. Ya Campbell no es raro, ya Campbell es... Pero Barr, mi mamá es Barr-Aird, apellidos escoceses, que quién sabe ella de dónde agarró esos apellidos de toda la migración, y aún así yo todavía ni siquiera puedo decir nada porque tengo familiares que ni conozco y de pronto todavía sigo descubriendo que tengo un familiar en no sé, en Noruega. Tengo un familiar en no sé dónde, y de pronto se empiezan a conectar un montón de cosas, gente que ni siquiera se parece a mí, ¿verdad? Además, y que resulta que son familia de uno. Entonces es un poco ese... Hay mucho movimiento en ese árbol genealógico, parece, ¿no? Es un árbol movido. Y parece que en el de todos. Eso es un poco lo que estamos diciendo y lo que dice Jorge Drexler. Pues yo les agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Estoy seguro de que quienes nos han escuchado, además de disfrutar, han aprendido mucho. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Realmente un ejercicio muy lindo de tejer toda esta telaraña, que lo he disfrutado montones y con tremendo honor estar aquí con Doris. Realmente lo disfruté bastante. Muchísimas gracias por invitarme y por hacerme compartir con una persona como don Mariano Proto. Con el señor de la televisión. El señor de la televisión. Yo hasta venía nerviosa. Exacto. Yo decía, ¿cómo me va a invitar a un programa con el señor? Sí, digo yo, y con un geólogo, pero Dios mío, ¿qué hago? Yo hice la tarea, no creo. No, pero muy bien. Exacto. Y me siento muy, muy agradecida y muy honrada también de haber compartido en cuanto a movimientos y cosas como dice Marino, la telaraña, ¿verdad? Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, de veras. Muchas gracias a Daniel Ortuño, que nos ha acompañado desde la cabina de grabación. Gracias también a Emma Tristán, la productora del programa, y a quienes nos escuchan cada lunes en la frecuencia de Amplify Radio o a quienes nos siguen en la página de Spotify de La Telaraña. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de este programa que reúne en una conversación a científicos y artistas. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.